Bueno, esto está, digamos, inscrito dentro de lo que tiene que ver con la Semana de la Memoria, el mes de la memoria, pero también parte de lo que es el cursillo de ingreso que este año se está dando, digamos, en los profesorados, que es el mes de marzo donde está el cursillo. Estaba pensado también en el marco del plan de lucha que hace, digamos, un par de semanas vienen llegando los docentes de provincia de Córdoba. Después, como salió el paro, digamos, los 2 días que estaba planteado, pudimos, y te agradezco por la gentileza de ajustar los horarios para poder venir hoy. Bueno, algunos ya hemos tenido la oportunidad de escucharlo porque ya ha venido en otra oportunidad en la institución, es Mariano Sarabia, alguien que, digamos, tiene muy buena predisposición. Bueno, agradecer también a Gustavo, ex alumno del profesorado, que es un poco el que ha gestionado que él pueda estar hoy aquí. Siempre es importante que una institución de formación docente pueda hacer un aporte a esto de la Semana de la Memoria. Por suerte en el Valle hace un tiempo que se ha ido logrando generar una agenda donde todos los días en alguna localidad hay alguna propuesta que trata de, bueno, de traernos a la reflexión y usar este espacio para justamente pensar y repensar no solamente, digamos, lo que ocurrió durante la última dictadura, sino que en el caso de hoy, algo que me parece que es muy interesante porque tiene que ver con la dictadura, es entender también un proceso que se inicia con anterioridad, como es la aparición de la juventud como un actor político, como un actor social que es muy propio del siglo XX, que tuvo después un impacto, o que sufrió un impacto durante la dictadura, y que, digamos, hay que pensar cómo en la actualidad, ¿no? Postdemocracia y en plena era digital, cómo la juventud ha vuelto en algún sentido a recuperar un poco de ese protagonismo que social y políticamente había adquirido durante el siglo XX. Y, digamos, en esta casa, que es una casa de institución de formación docente, claramente la juventud es un actor central, clave, que es el que le da sentido un poco a nuestro trabajo. Así que bueno, la intención es poder compartir no solamente con los estudiantes, sino con la comunidad, la posibilidad justamente de tenerlo a Mariano, que primero va a él a realizar un poco una charla que permita historizar, ¿no? esta situación de los jóvenes y de la juventud en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, y después que se pueda dar un poco un diálogo, una conversación sobre distintas miradas que por ahí podemos tener o sobre inquietudes que vayan surgiendo en base a su exposición. Desde ya, muchas gracias. Gracias. Y gracias a todos por estar. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Gracias a Diego por la presentación. Gracias a ustedes por estar presentes. A la institución, estaba la coordinadora recién por ahí que me recibió. Muchísimas gracias por prestarse, interesarse, y principalmente gracias a Gustavo, que fue el de la idea, que fue el que siempre, cuando me llama, piensa en el Carena, ¿no? Como ex alumno, pero a través de la municipalidad hicieron posible, sobre todo, costear los gastos, ¿no? de venir, que no son pocos. Así que muchas gracias por eso que siempre hace Gustavo y la municipalidad. Y sobre todo gracias a ustedes. Bueno, principalmente les voy a hablar a las chicas y a los chicos que están en el cursillo de ingreso, ¿no? para estudiar acá, que tendrán ¿cuántos años más o menos? 18, 20, 20 y pico, ¿sí? Más o menos. ¿Cuánto? Sí. Bueno, también. 48, bueno. ¿Cómo es tu nombre? Sandra. Más de medio siglo. Muy bien. ¿Y tu nombre cómo es? Claudia. Bueno, lo primero, que no sea una conferencia, ni mucho menos, que sea una charla. Interrumpan todas las veces que quieran, y no solo para preguntar, sino si tienen que opinar, si tienen que estar en desacuerdo, si quieren debatir, lo que sea. Pero bueno, sí, hay gente de 18, de 20, está Sandra de 48 y Claudia de más de 50.
y estamos justamente a 47 años del golpe, ¿no? Exactamente 47 años del golpe, hace una semana. Entonces, bueno, está bien, me sirve también lo de ustedes, porque vos tenés prácticamente esos años, ¿no? Naciste en el 75, 74, fines del 74, o más o menos. Empezaba el terrorismo de Estado, sobre todo en Córdoba. En Córdoba ya se había dado el Navarrazo, ¿no es cierto? 28 de febrero del 74, un golpe policial contra Obregón Cano, contra el gobierno democrático, constitucional. Entonces uno dice, para alguien de 18, 48, capaz que parece muchísimo, ¿no? O 47, que es lo que estamos recordando del golpe. Parece un montón. Y lo primero que me gustaría trabajar es romper esa idea de que hace mucho, ¿no? Romper esa idea que te aleja de la dictadura y de lo que pasó en la dictadura, ¿no? Porque si uno piensa que es algo que hace mucho y no lo redimensiona, si no le agrega una dimensión de memoria a la historia es medio ajena, ¿no? Podés estudiarla con más ganas, con menos ganas, pero no la vas a sentir muy propia. La segunda sensación de lejanía es en lo geográfico. Por ahí puede pasar también que en Mina Clavero alguien diga, bueno, estas cosas pasaban principalmente en Córdoba, en Buenos Aires, en La Plata, en otros lugares. El fuerte de la represión fue en los centros urbanos más grandes. Entonces eso también conspira contra la posibilidad de reflexionar o de apropiarnos de la memoria, ¿no? Entonces vos escuchás memoria, verdad y justicia y puede terminar siendo una frase bonita, pero o el nunca más. Puede ser, a veces se ha transformado en una expresión de deseo medio vacío, ¿no? Entonces, eso, primero que 40 años de democracia o 47 años del golpe, digamos, en términos, ya que estamos en un lugar donde se estudian ciencias sociales, en términos demográficos, en términos de pueblo, en términos de historia, no es nada, es ayer. ¿No es cierto? Si tenemos en cuenta, incluso en términos biológicos, si tenemos en cuenta que hoy es muy fácil que una persona viva 80 años o 90 años, digamos, nadie se asombra, es media generación. ¿Qué ibas a decir? Sí, quiero agregar, para los que peinamos canas, yo siempre digo que soy de la gloriosa generación del 70, chicos. Y esto que él está diciendo, todos tenemos en nuestras familias, en nuestros amigos, tenemos un familiar desaparecido, un familiar muerto. De hecho, cuento en un caso, mi primera pareja en la etapa de las 3A fue quemada en un coche, apareció quemada. O sea, todos tenemos una historia que nos compromete con todos los que han caído por un mundo mejor, ¿no? Y esto que suena extraño por ahí para ustedes, nosotros lo hemos vivido profundamente, y lo que particularmente veo, como diría el sociólogo Bauman, ¿no? Que lo que ha generado el neoliberalismo y el consumismo es la licuación de la memoria, justamente. Porque nosotros en estos momentos estamos en un proceso preelectoral y, porque creo que tiene mucho que ver con la memoria, ¿no? O sea, por ahí yo vivo en las chacras, como soy adulta mayor y tengo tiempo y me gusta conversar con la gente, voy a algún negocio y les digo, mira, saco el tema. Y cuando aparece esto, a mí la política no me interesa. Entonces es como que este mundo donde los medios de comunicación cumplen un rol tan de lavado de cabeza, nosotros tenemos que empezar a contrarrestarlo justamente recuperando la memoria, porque como dice Mariano, 47 años para ustedes que son tan jóvenes, yo tengo nietos un poco más chiquitos, pero ya prácticamente de la edad de ustedes. Tengo mi nieta más grande, tiene 15 años, va a cumplir 16. Entonces, yo veo particularmente
esta especie de anestesiamiento, no sé cómo llamarlo, de la memoria. Por eso quiero recordar que por ahí lo importante es también generar un puente entre los jóvenes y los adultos mayores, para que sepan que no estamos en retiro, retirados, que siempre los que sobre todo llevamos muertos y desaparecidos en nuestras familias, en nuestras amistades, tenemos el compromiso, y así lo sentimos, con los que han caído por la liberación nacional y social. Muchas gracias. Bueno, entonces, por un lado, la cuestión de los años, lo que decía Marisa, la cuestión de los años, que por empezar pongámonos de acuerdo, ya que estamos también entre gente que estudia historia, que 40 años o 47 años es un estornudo en la historia. Segundo, romper un poquito la distancia geográfica. Tercero, ver cómo y por qué la dictadura se ensañó con la juventud y se ensañó con la educación. Eso es lo principal que preparé para hoy. Y por último, también me parece importante ver cómo y por qué se apeló a un genocidio, y a partir de entender que era necesario un genocidio para implementar un plan económico, cómo ese plan económico perdura hasta hoy y te condiciona la vida cotidiana a vos y a tu familia hoy, que tenés 18 años, 19, 20, a vos, a tus vecinos, a tu pueblo en general, ¿no es cierto? Entonces, en principio, bueno, después si querés, Gustavo, podemos ir para atrás hasta el peronismo y hasta la reforma universitaria, pero yo quería empezar con esta imagen, ¿no es cierto?, que me parece puede ser interesante para ustedes, porque incluso son pibes más jovencitos que ustedes, ¿no? Son los chicos de los desaparecidos de la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices hubo 10 víctimas, pero 6 desaparecidos: Claudio Hacha, María Clara Chocchini, Daniel Racero, Francisco López, María Clara Falcone y Horacio Ungaro. Miren, 16 años, 18 años, 16 años, 17 años, 16 años, 16 años, ¿no? El terrorismo de Estado tiene también una doctrina, tiene también una teoría, no es algo que surge de un repollo, no es algo que surge de que a alguien se le fue la mano, ni tampoco es esa idea mágica que a veces nos tranquiliza la conciencia, de contarnos a nosotras y a nosotros mismos un cuentito donde hay malos muy malos que tienen toda la culpa de todo. Digamos, es tranquilizador en definitiva decir que Menéndez, Videla y ponele 100 militares más fueron los culpables de todo, porque eso, digamos, es bastante simple. Presos ellos o muertos ellos, medio como que es mucho más complejo. Y por eso también es necesario entender que estamos hablando de una dictadura cívico-militar, ¿no es cierto? Y por eso también es necesario encuadrarlo en la historia. Esto, si nos empezamos a remontar, bueno, los historiadores saben que no terminamos más, ¿no es cierto, Diego? Ay, gracias, muchas gracias. Pero bueno, a veces tenemos que poner un límite o arbitrariamente un punto de partida. Y me parece que uno importante es 1954. En 1948 se cambia las cumbres panamericanas, que eran la forma de Estados Unidos de influir en América Latina, que ellos consideraban su patio trasero. A fines del siglo XIX empiezan con Theodore Roosevelt, ¿no es cierto? Y es la forma de influir ante la presencia todavía tardía de imperios europeos. Y hacer énfasis y aplicar concretamente la doctrina Monroe, que en este año estamos cumpliendo 200 años. No nos olvidemos nunca, es muy importante. Entonces, durante toda esa primera mitad del siglo XX,
son las cumbres panamericanas. En el 48, en Bogotá, se cambia a la OEA, ¿no? Es cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, un líder popular que iba a ser presidente de Colombia, y ahí se produce el Bogotazo. No importa, son cuestiones, otras cuestiones, pero principalmente es la primera reunión de la OEA. La segunda es en Caracas en el 54, y ahí, terminada la Segunda Guerra Mundial y empezada la Guerra Fría, el Pentágono agarra a todas las Fuerzas Armadas de Latinoamérica y les dice: miren, el comunismo ya no está solamente detrás de la cortina de hierro, el comunismo ha anidado en nuestras sociedades y por eso es necesario reconvertir los ejércitos y las Fuerzas Armadas en general, porque hay que combatirlo, ¿no es cierto? Entonces se inventan ejércitos de ocupación de sus propios pueblos, ¿no? Muy efectivos para torturar embarazadas, para desaparecer gente o para torturar y matar pibes de 16 años, pero que nosotros lo vimos en las Malvinas, no estaban preparadas ni para una guerra. Sí. Se encontró los 15 años de la casa de mi padre en el 77, en junio del 77. Allá en Villaguay. No, en Dianfo. Acá en el norte de Córdoba. 15 años. 15 años. Mirá vos. Se le negó la de Corpus. Entonces, en este recorrido teórico que estaba haciendo, ahí está la doctrina de la seguridad nacional, que es eso que empieza en el 54. En el 54 empieza a existir la Escuela de las Américas, que primero funciona en Panamá y después en Georgia, un estado de Estados Unidos, y donde se va a enseñar a los militares latinoamericanos cómo torturar y desaparecer personas. Eso es fundamental, pero no hay que olvidar nunca la importancia que tuvo Francia en todo esto. Y cómo los franceses, con su experiencia en Indochina, en Vietnam y después en Argelia, también son fundamentales en enseñar los métodos del terrorismo de Estado. Y no solo en enseñarlos prácticamente, sino también en teorizarlos, y hay hasta libros escritos, principalmente de un tal Roger Trinquier, que estaría buenísimo que lo busquen y que lo lean y que lo estudien. ¿Lo has leído? Roger Trinquier dice... La batalla de Argel, exactamente. Roger Trinquier dice una cosa muy importante. Dice: el terrorismo de Estado es fundamental y torturar es fundamental, pero tiene que cumplir dos condiciones. Primero, tiene que ser desproporcionado, y segundo, tiene que ser generalizado. Desproporcionado para generar terror, ¿no es cierto? Esto, digamos, 6 pibes y pibas de La Plata que pedían por el boleto estudiantil, torturarlos hasta la muerte, ¿no es cierto? Es una desproporción, no te cabe en la cabeza decir qué locura, que es un hecho aislado. No es un hecho aislado ni es un error, es algo buscado, es algo sistemático, y lo dice Trinquier. Tiene que ser desproporcionado. Generalizado, ¿por qué? Porque tiene que quedar la sensación de que te puede pasar a vos, de que le puede pasar a cualquiera. Si no, no cumple la función de disciplinar a la sociedad. Solamente si todos sienten la posibilidad, el miedo de que te pase lo que le pasó al otro, vas a decir: no te metas, algo habrá hecho, por algo habrá sido, ¿no es cierto? Es fundamental, son fundamentales esas dos cosas. Y yendo concretamente al ensañamiento con la educación, lo que le pasó a Alberto, ¿no es cierto?, o a los pibes de la Noche de los Lápices, es porque Alberto y los pibes de la Noche de los Lápices eran una juventud que venía ya con una práctica, primero que era concientizada, era muy politizada, estaba movilizada y venía con una práctica de lucha, ¿cierto? Entonces, para implementar el plan económico que necesitaban implementar en ese momento, no lo iban a poder hacer con una gran resistencia que seguramente iba a haber. ¿Por qué el plan económico en ese momento? Porque en ese momento surge el neoliberalismo. El neoliberalismo es muy distinto al liberalismo tradicional. El liberalismo tradicional de siempre, de Adam Smith, de David Ricardo, etcétera, de la mano invisible, del laissez-faire, laissez-passer,
es la libre competencia, la libertad, etcétera, etcétera. Que la podemos criticar, podemos estar en contra, estamos en contra, siempre hemos estado en contra, pero el neoliberalismo es una vuelta de tuerca que surge a principios de los 70 en la escuela de Chicago con un economista que se llama Milton Friedman y que se aplica por primera vez en Chile con el pinochetismo, con el golpe a Salvador Allende, y en Uruguay, que también es en el 73, incluso antes de Chile, en junio es en Uruguay. El neoliberalismo es distinto porque el neoliberalismo no respeta, no le da la seguridad a la libre competencia, no confirma la libre competencia, sino que lo que va a hacer fundamental, así a grosso modo, muy grotesco, es favorecer los monopolios, que es una cosa muy distinta. Por eso muchos, no quiero decir ningún insulto, ninguna guarangada, pero algunos personajes que hoy aparecen en la política argentina levantando la bandera de la libertad, en realidad es muy mentiroso, incluso desde el punto de vista liberal, porque están muy alejados del verdadero liberalismo o del viejo liberalismo. Son verdaderos neoliberales que en realidad defienden los monopolios y es justamente la antítesis del libre mercado o de la libre competencia, ¿no es cierto? Entonces, por eso en el 75, 76 también se tenía que aplicar en Argentina y por eso iba a ser difícil con esta juventud que venía con esta práctica, ¿no es cierto? Habíamos ya tenido en el 66 el asesinato de Santiago Pampillón en Córdoba, eso es en la calle Colón, ¿no? En la Galería Cinerama, ahí se produce el asesinato de este pibe de 24 años, miembro de la Juventud Radical. ¿Sí? Es el inicio del onganiato, de Onganía, la dictadura anterior al 76, ¿no es cierto? Santiago Pampillón, mire, ahí está. Y esa dictadura de Onganía, lo primero que hace después del golpe es una acción que pasó a la historia como la Noche de los Bastones Largos, que básicamente, chicas y chicos, es entrar a las universidades y romperle la cabeza a bastonazo a los profesores y a los estudiantes, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, miren ese profe, todo ensangrentado, bueno, a partir de ahí, el exilio de cientos de profesores y profesoras, que por supuesto es una pérdida terrible para un país, para un pueblo. Más adelante, llegamos al 69, siguen creyendo la tensión con la dictadura, hay un pueblo que realmente se rebela y en la primera mitad del año se produce el asesinato en Corrientes del estudiante José Cabral, un pibe estudiante de medicina. Un poquito después el Rosariazo y asesinan a Adolfo Bello, 24 años, estudiante de Ciencias Económicas. Y también en el Rosariazo este pibe, Luis Blanco, de 15 años, obrero metalúrgico, 15 años, obrero metalúrgico y estudiante secundario, 15 años, ¿no? Más adelante, un poquito más adelante, un mes más adelante, viene el 29 de mayo, el Cordobazo, y el Cordobazo podríamos dividirlo en dos. La primera parte es la mañana, cuando se van juntando los sindicatos, cuando llegan las columnas, etcétera, etcétera, pero al mediodía se produce el asesinato de otro pibe de 24 años, Máximo Mena, que es en la esquina de Arturo M. Vaz y Boulevard San Juan. Y a partir de ahí, chicos también de 18, de 20 años, empiezan al no haber celulares, no haber WhatsApp, agarran las motitos, los ciclomotores y van por toda la ciudad repartiendo la noticia de que han matado a Máximo Mena. Y ahí sí surgen las barricadas, ahí la bronca va en aumento, las barricadas, y hasta que en un momento el pueblo, los estudiantes y los obreros toman la ciudad de Córdoba. ¿Cómo? El techismo. Sí, bueno, sí. Nosotros desde los edificios le tirábamos papel para que hicieran las fogatas. Pero toda la gente, o sea... Fíjense, siempre la prensa y el sistema
cómo es cómplice, ¿no es cierto?, de todo esto, y cómo hoy mucho más, por supuesto, esto ha ido empeorando, pero ya en ese momento, por ejemplo, este diario dice paro obrero y estudiantil contra la dictadura y este otro dice furiosa avalancha de obreros y estudiantes. Al día siguiente del Cordobazo, La Nación dice graves hechos subversivos registráronse durante la jornada de ayer en Córdoba. Clarín, el ejército restablece el orden, ¿no?, con 4 muertos. Bueno, Córdoba, la realidad dolorosa, la violencia es controlada y se impone el orden. Fíjense, ¿no?, esos periodistas que supuestamente la juegan de objetivos, cómo juegan realmente, ¿no? La fecha del bochorno, etcétera. Son los mismos que a lo mejor hoy reivindican el Cordobazo, ¿no? Y los mismos diarios. Para el 76, estas son las portadas del 25 de marzo del 76, el día siguiente del golpe. Clarín, nuevo gobierno, esto sigue siendo Clarín y Clarín. Las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno, Videla asume el lunes la presidencia, Estados Unidos reconoció a la Junta crédito del Fondo Monetario Internacional. Pareciera de hoy, el mismo día, pareciera de hoy el título con el tema del endeudamiento, ¿no? La Nación, el teniente general Videla jurará como presidente de la Nación. La Voz del Interior, la intervención militar desea tranquilizar a la población. Menéndez, no se violaron los derechos humanos, como si fuera la verdad, ¿no es cierto? Fíjense la importancia que le da la dictadura a la educación, cómo la educación es un problema para la dictadura, un problema que tiene que abordar y tiene que resolver, porque la educación es un hecho social. Todo hecho social es un hecho político. Todo hecho político para la dictadura es un hecho subversivo. Y todo hecho subversivo se tiene que reprimir. Entonces, durante la dictadura, entre otras cosas, se quemaron 1,5 millones de libros. 1,5 millones de libros. Fundamentalmente en una quema que se hizo en Sarandí a mitad de 1980. Pero ya antes, mucho antes, en el 77, el 29 de abril del 77, en Córdoba, en el Parque Sarmiento, en el Regimiento 141, se hace esta quema de libros. Ante periodistas que escriben, toman nota en la libretita, como si estuvieran viendo un choque o una inundación, como si fuera algo normal, ¿no? La quema de libros. Quema de texto de literatura extremista. ¿Cómo? Que dice quema de texto de literatura extremista. Quema de textos de literatura extremista, dice La Voz del Interior. Y miren lo que decía en ese momento, yo lo traje anotado, gracias Rodrigo. Miren lo que dice Menéndez en ese momento. Quemamos libros a fin de que no quede ninguna parte de estos libros para que no se siga engañando a nuestros hijos. Como hizo Hitler Sí, como hizo Hitler. De la misma manera que destruimos con el fuego la documentación perniciosa que afecta el intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina. Y Arguindegui llega a decir en un momento, públicamente, en una nota para la televisión, que el exceso de pensamiento es peligroso y hace desviarse a la juventud. Fíjense, pero es interesantísimo y no hay que subestimarlo y no hay que menospreciar estas cosas, hay que estudiarlo, porque es fundamental entender por qué de cada 10 desaparecidos, 6 tenían entre 15 y 30 años. Y fíjense la continuidad en el tiempo. Hoy, después de 47 años, de cada 10 desocupados, 6 tienen entre 15 y 30 años. ¿Y la desocupación a dónde te lleva? A la desesperación, a la marginación y a veces al delito. Hoy en la Argentina, de cada 10 presos en cárceles por delitos menores, que en general es robo o hurto, 6 son entre 15 y 30 años. Miren qué casualidad, ¿no?
Estos son los números de la dictadura. Fíjense, de 14 a 18 años, casi el 30%. O sea, estamos hablando de 10.000 personas. 10.000 pibes y pibas de entre 14 y 18 años. De 19 a 24 años sería el mayor número, casi el 50%. O sea, casi 15.000 personas. Estamos hablando en total de 23.000, 24.000 personas. Entre estos dos llega casi al 77%. Si vencimos la ocupación entre estudiantes, que era el 21%, y obreros, que era el 28%, bueno, son 15.000 personas, la mitad, ¿cierto? Para que vean la importancia que tenía la educación en el plan genocida, en el plan represivo, ¿no? El primer ministro de Educación se llamó Pedro Bruera, y lo primero que hizo en el 76 fue generar un lugar que se llamaba Recursos Humanos. En realidad, Recursos Humanos era un receptorio de grupos de tarea, de espías que se infiltraban en las escuelas y en las universidades, sobre todo para delatar a los estudiantes, para delatar a las profesoras o a los profesores. Por eso, eso que empieza con Pedro Bruera se va a potenciar en un operativo que en marzo del 78 va a llegar a su cumbre, se llama Operativo Claridad. ¿Quién dirigía ese Operativo Claridad? El coronel Valladares, Agustín Valladares, un militar que se vestía de militar, con botas, con chaleco, con todo, y anteojos oscuros, daba clases, iba a dar charlas a las universidades y a los colegios, y reproducía el ambiente de terror de los campos de concentración. Eso termina con un montón de listas negras, de racias y de desapariciones que va a dar lugar a que en toda la dictadura, pero principalmente en esos años, 77 y 78, haya entre 600 y 1.000 profesores y profesoras desaparecidos. Muchos delatados por sus pares, ¿no es cierto? Incluso eso va a terminar ya más adelante, en la segunda mitad del 78 y en el 79, con otro ministro que ha reemplazado a Bruera, que se llama Catalán, y que saca un manual que se llama La subversión en el ámbito educativo, conocer al enemigo. Y en ese manual, que se reparte en todas las escuelas, en todas del país, se hace un análisis de cómo es el típico subversivo, ¿no? Desde lo físico hasta las frases las frases clave, ¿no es cierto? Fin de la dictadura, libertad a los presos políticos, un montón de frases. Entonces dice, guarda cuando ustedes escuchen esto, tienen que denunciarlo. Hay un teléfono en el Ministerio de Educación para que la gente, los padres, las madres y los profesores denuncien tanto a profesores como a estudiantes, pero también libros. Denuncien libros, ¿no? Que después se amplía y el propio Valladares pone el teléfono de su casa para que sigan denunciando. Bueno, todo esto es fundamental. Se cambian los planes de estudio, se cambia principalmente historia, Rodrigo, sí, pero impresionantemente, geografía, educación física. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver educación física? Prácticamente se descartan los deportes de equipo. ERSA. ERSA. Estudio de calidad de la Argentina. No se puede jugar al fútbol, ni al básquet, ni al handball, porque todo eso genera una idea, una conciencia de grupo, de colectivo, de solidaridad, de jugar con el otro, con la otra. Es todo atletismo y todo logros personales. En música, sí. No, quería decir que la teoría de conjunto matemática, Sí. se descartaba. Descartada la teoría de conjunto. La matemática moderna. ¿Cómo identificar si la maestra de su hijo es subversiva? Y era se utilizaba palabras como conjunto.
famosa la anécdota de la cuba electrolítica, ¿no es cierto? Que también estaba prohibida. Bueno, en la noche que estábamos en Buenos Aires, con mis hijos, fuimos a ver un espectáculo en la calle Florida donde se cantó El Cóndor Pasa. Cerraron, Claro. lo cerraron, nos echaron. Claro. Hasta DJ Colín lo prohibieron, que cuando cantaba El Mundo de un Feliz era una porquería. Bueno, eso era subversivo. 200 canciones se prohibieron, 200 libros, 200 películas prohibidas y bueno, la quema de libros también. Pero había un eslogan del Ministerio de Educación que decía: maestra, lo mejor que podés hacer es enseñar con amor el camino que hemos emprendido. Y terminaba diciendo: cada uno en lo suyo para defender lo nuestro. Argentinos a vencer. ¿No? Eso es fundamental, digamos, analizar semióticamente ese mensaje. Cada uno en lo suyo es: no te tiene que calentar lo que le pasa al de al lado o a la de al lado. Hacé la tuya para dar a conocer el camino que hemos emprendido. Hemos emprendido nosotros el proceso de reorganización nacional, que hasta en su nombre tiene clarísimamente la intención genocida. El nombre de la dictadura es la mejor prueba de que fue un proceso genocida, porque el genocidio es justamente esto. Según la ONU, según la Convención de la ONU, es el intento de exterminar un grupo humano y es rearmar la sociedad, reconfigurar la sociedad. Entonces, un proceso de reorganización sí o sí tiene que ser genocidio. Digamos, no es que vamos a evolucionar, vamos a cambiar algunas porque queremos cambiar, mejorar las cosas que están mal. No, yo quiero suspender, quiero evitar, quiero borrar del mapa a las Canosas, por ejemplo, ¿no? Es así, estoy diciendo una cosa graciosa para que no sea tan dramático, pero podemos decir: quiero una sociedad sin judíos, quiero una sociedad sin negros, quiero una sociedad sin indios, quiero una sociedad sin zurdos, o sin peronistas, o sin jóvenes, o sin nadie que cuestionen algo. Entonces, claro. No tal cual, ¿no? Pero quiero decir que después costó mucho volver a establecer el vínculo con la generación que vino después de la generación. No era solamente el tema de los planes de estudios, y no era solamente manejarte la cabeza, era manejar los cuerpos también. Eso es lo que se llama biopolítica, y es fundamental, no es secundario. Acuérdense, las y los más grandes, cómo era la cuestión más formal y hasta de la vestimenta, cómo tomar distancia, cómo jugar en el recreo, cómo pedir permiso para ir al baño, cómo tenías que pararte para cantar el himno y cómo tenías que vestirte. Los hombres, pelo corto, 3 dedos por encima de la camisa, camisa blanca o celeste, corbata oscura, bien afeitado. A mí por lo menos me pasaban una hoja Rivadavia cualquiera, para ver si hacía ruidito, estaba mal afeitado. Zapatos, por supuesto. Las mujeres, colita alta y vincha. 0 maquillaje, 0 aro, 0 nada. No podías tener medias de nylon, que antes sí podías tener, eran de muselina. La falda abajo de la rodilla y medias 3/4. Zapatos y que no tengan taco. ¿Qué te hacían cantar? Marchas militares. Nos hacían desfilar. Izquierda, derecha, izquierda. No, bailar el pericón y con suerte. O sea, 0 expresión corporal, 0 contacto con el otro, con la otra. A fines de los 80, que ahí, digamos, cuando empiezan los juicios de lesa humanidad, el discurso de los 70, ellos estaban librando una guerra. Después, muy convenientemente, transforman eso, porque hasta en una guerra
Según la Convención de Ginebra, el enemigo tiene derecho. Y si eso no lo hubieran transformado, más de uno de ellos hubiera ido a parar a un pelotón de fusilamiento por traición a la patria y juzgado con códigos de guerra. Ahí transforman el discurso, pero el discurso que ellos tenían, hasta entrada a los 80, repito, era de que ellos libraban una guerra contra su propio pueblo. Sí, y hoy esto que dice Alberto también lo siguen, lo pueden ver en las redes sociales o en algunos negacionistas que siguen hablando de que hubo una guerra, de que hubo excesos de ambas partes. Eso es lo que se llama la teoría de los dos demonios, ¿no? Y realmente es absurdo, es mentiroso, principalmente no nos vamos a detener mucho en eso porque realmente se ha hablado mucho, no sé si vale la pena, creo que todos saben. Es muy importante, Mariano, lo que acaba de decir, porque hoy en el Congreso hay una ley como la que se aprobó en Alemania para que aquellos que niegan el genocidio sionista, digamos, que hizo Hitler, tienen prisión. Hoy en el Congreso de la Nación Argentina se está votando una ley para que esos negacionistas que discuten los 30.000, que discuten la tortura, la apropiación de bebés, todo esto, vayan presos una vez por todas. Sí, es un proyecto de Eduardo Fernández, del diputado de Córdoba, Eduardo Fernández. Pero bueno, lo explico rápidamente, pero me parece que es una discusión que llevamos desde hace 30, 40 años. Básicamente no es una guerra por dos motivos. Primero, porque para el 76 las guerrillas estaban absolutamente vencidas, por lo menos militarmente. Las dos principales, tanto Montoneros como el ERP, estaban desarticuladas. Entonces, primero, no hay una excusa que realmente justifique una guerra. Segundo, así hubiera alguna guerrilla activa o una pequeña célula, supongamos en un escenario imaginario, nunca, jamás de los jamases, el Estado puede responder con terrorismo, incluso a otro terrorismo. Imaginémonos que nos enfrentáramos a otro terrorismo, pero que no lo fue, pero aunque fuera, el Estado tiene todos los elementos para combatir cualquier ilegalidad y para juzgar con todos los derechos de la ley. Que hay otra para esto, ¿no? En general, las guerrillas estaban prácticamente desarticuladas, pero mucha de la gente que murió, y te digo que lo hemos vivido, era la gente que trabajábamos en los barrios. Bueno, pero lo acabo de decir, son de 15 a 30 años, esos pibes no eran guerrilleros. Bello no era guerrillero y todos los pibes de la Noche de los Lápices no eran guerrilleros. Como dice Marisa, eran, bueno, no vamos a redundar sobre lo mismo. Acabamos de decir que la intención fue disciplinar a un pueblo creando la sensación de generalidad, con lo cual básicamente no fue una guerra direccionada a un grupo armado. Así que descartado absolutamente desde cualquier punto de vista la teoría de los dos demonios. Avancemos. Principalmente la cuestión económica, que es la tercera cuestión que a mí me parece importante que ustedes tengan en cuenta para acercar esto que puede parecer lejano a hoy, ¿no es cierto? Porque si no entendemos por qué se implementó un genocidio, otra vez vamos a caer en el pensamiento mágico de que hubo 100, 200 o 1000 militares muy malos que se levantaron un día y dijeron vamos a hacer esto. Bueno, en realidad ese neoliberalismo, que ya explicamos lo que es, estuvo encarnado principalmente por el capital concentrado y en especial por algunas empresas que no solo estuvieron atrás del genocidio, sino que también en algunos casos participaron activamente. En un genocidio en general, siempre hay por lo menos 4 personajes: la víctima, el victimario, el observador pasivo, ese que con más terror o con menos terror decía no te metas, ¿no es cierto? Y el cuarto y fundamental es lo que se llama el hombre de atrás. El hombre de atrás es justamente ese poder oculto que se beneficia y que muchas veces propicia el genocidio, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Por eso, en el caso de Ford,
es responsable directo de la desaparición de muchos delegados de fábrica, en el caso de Mercedes-Benz también, y sobre todo en el caso más emblemático de Ledesma, cuyo presidente Blaquier acaba de morir hace 10 días, 2 semanas, ¿no es cierto? Tranquilito en su camita, impune, ¿no es cierto? Entonces, es interesante y es bueno que cada vez que ustedes vayan al supermercado y vayan a comprar azúcar, vean que el azúcar Ledesma es de este señor, responsable de que en junio de 1976 se produjera lo que se llama la noche del apagón. Una noche en la que desaparecieron 200 trabajadores del ingenio General San Martín, en Jujuy, ¿no es cierto? Bueno, pero esta gente era fundamental, ¿no es cierto? Eran parte del grupo Perrier que se juntaba con Martínez de Hoz y que Martínez de Hoz, como gerente de Asindar, es el responsable también de los desaparecidos de Villa Constitución, antes incluso de la dictadura. Y esta gente es la que va a llevar adelante el plan económico que va a tener, entre otras cosas, una escalada fenomenal de la deuda externa, ¿no? Aquí, bueno, sigue hasta hoy prácticamente, o hasta el gobierno de Macri, pero a mí lo que me interesaba principalmente es la primera parte. Desde el 76 hasta el 83, la deuda externa se multiplica por 7. Pasa de 6.000 a 42.000 millones de dólares. La pobreza pasa del 4 al 40%. La desocupación supera el límite del 20%. Cierran 20.000 fábricas. Se produce un plan económico, se implementa un plan económico basado en la especulación principalmente financiera, con la bicicleta financiera, con la tablita, la tablita era como un cronograma de devaluaciones que ya estaba previsto, digamos, y que se hacía público, con lo cual, ¿qué hacía el gobierno de Martínez de Hoz y de Videla? Atraía fondos internacionales, inversión extranjera, pero no venían a poner una fábrica y a generar trabajo, venían a especular financieramente. Entonces, venían esos dólares, compraban pesos, y cuando estaba por devaluarse, se volvían a transformar en dólares y se fugaban, ¿no es cierto? Bueno, con matices, algo parecido a lo que pasó en el anterior gobierno, ¿no es cierto? Con el endeudamiento sin límites que hoy estamos sufriendo y también con el destino final de ese endeudamiento que fue la fuga de divisas. La fuga de divisas es quizás el drama que hoy está, el drama más importante que está teniendo la macroeconomía, que después se transforma en microeconomía. Cuando vos ves a tu vieja que hace malabares para estirar la leche con agua o para ver cómo hace un puchero con fideo y pedacito de carne, pensá que es por esto. O cuando ve a tu viejo angustiado porque no encuentra trabajo, pensá que es por esto. Digamos, todo tiene un porqué. Y esto viene de esa época. Fíjense, la última acción de la dictadura, que es la estatización de la deuda privada. Un cordobés, Domingo Felipe Cavallo, que era un joven brillante que volvía de Harvard y que lo llama, ¿quién lo llama? Otros cordobeses, Astori y Pagani, que forman en el 77 la Fundación Mediterránea. Y lo primero que hace la Fundación Mediterránea es darle este joven brillante de Harvard al gobierno nacional, a Guillermo Walter Klein, que era el segundo de Martínez de Hoz. Y esta gente arma todo el entramado de tarifas y de tasas. Fundamental. Y después, en el 81, ya como presidente del Banco Central, Cavallo, junto con Melconian, toma la decisión de estatizar 20.000 millones de dólares de deuda privada. Digamos, entonces, cuando vengan con el verso de la libertad, las banderas de la libertad y de que el Estado no se tiene que meter en economía,
Acuérdense de cómo aquí sí quisieron que se metiera el Estado en la economía para asumir las deudas de ellos, ¿no es cierto? Bueno, un poco los centros clandestinos, digamos, quizás podríamos, si a ustedes les interesa, podemos profundizar algunos de estos temas, la diferencia, porque por ahí englobamos y decimos que todos son campos de concentración, y no todos son campos de concentración. Es muy distinto un campo de concentración a un campo de trabajo, a un campo de exterminio. Hay campos que están muy escondidos, como La Perla, entre Carlos Paz y Córdoba, porque eso es claramente un campo de exterminio, es como Auschwitz o como Treblinka. Pero otra cosa muy distinta es el D2, que está frente a la plaza, frente a la catedral. Eso no es un error, no es casualidad, eso también está diciendo algo. Es la intención de la dictadura de comunicar algo a la sociedad. Che, acá están pasando cosas. Y llegaban los Falcon, llegaban los Torinos, llegaban los Peugeot 504 a las 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, para que la gente lo viera, para que algunos lo vieran. Si hubieran querido esconderse, se escondían. Pero ¿por qué la ESMA está en plena Avenida del Libertador? Por algo, porque quieren dar un mensaje. Eso también es fundamental para disciplinar. En la Alemania nazi y en Polonia también hay campos que están en plena ciudad. Lublin, por ejemplo, está Majdanek, está en plena ciudad. Passau está en plena ciudad, pero otros están escondidos. Son distintos, todo forma parte de una estrategia muy trabajada, digamos. Bueno, vamos avanzando. Yo voy a ir tratando de cerrar el círculo para abrir el diálogo y el debate. Pero entonces, básicamente lo que quería decir es, primero, se ensañaron con la educación, se ensañaron con los jóvenes, pero no es una frase hecha, se lo demostré con datos, con números se lo demostré. Segundo, ¿por qué? Porque esta juventud venía del cordobazo, venía del viborazo, venía de un montón de luchas y tenía una conciencia y una politización. Era necesario, era total y absolutamente necesario, más allá de que después se la hayan agarrado con cualquiera, pero era una decisión. Tercero, fue a favor de un plan económico, del capital concentrado, que es el mismo que nos rige hasta hoy, ¿no es cierto? Un poco como dice el Papa Francisco, que dice, dejemos de hablar de la pobreza, empecemos a hablar de la riqueza, que es la que genera la pobreza. Nosotros tendríamos que seguir hablando siempre de los desaparecidos, pero hablar un poquito más de los desaparecedores. Porque si no, no se entiende el desaparecido si no apuntamos a los desaparecedores. Y los desaparecedores no solamente son los Menéndez y los Videla, también son los Pagani, también son los Rollo, también son la Fundación Mediterránea, también son los que quizás hoy defienden los Milei, los Spert, los Bullrich. Digamos, eso hay que decirlo, porque si no, estamos siendo hipócritas y nos estamos haciendo los tontos. Perdón. También habría que decir que el 80% de esos desaparecedores, no solamente de Pagani, sino los que fueron a mano ejecutora, que fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad, hoy están en libertad. Están con prisión domiciliaria, están fuera de las cárceles, y estoy hablando del 80% de acá en Córdoba. Eso también nos está hablando de la justicia de aquellos tiempos que aún hoy tenemos. Sí, pero ahí yo haría un matiz. Primero, con ellos hubo justicia. Con los jefes de ellos no hubo nunca justicia, porque los jefes de ellos fueron justamente los Cavallo, los Martínez de Oz, los Blaquier, digamos, y tantos que ya hemos mencionado. Ahora, con lo que dice Alberto, tiene toda la razón, y por supuesto que hoy estamos indignados con la justicia que hay en Argentina, con la Corte, pero eso guarda que a mí me parece contraproducente a veces caer en el derrotismo. Yo veo
en todas las charlas donde voy, ayer estuve en De Anfune, a la mañana estuve en Oliva, el otro día en Embalse y en Córdoba también, y toda la gente está como muy abatida, muy desilusionada, y la verdad que me parece que hay que parar un poco la pelota con el propio drama y con mirarnos el ombligo. Es cierto, digamos, es cierto. Voy al momento actual. La gente, cuando vas a hablar con la gente, la política no me interesa y las elecciones... No, pero no estoy hablando de la política, no me interesa, estoy hablando de los que sí le interesa. Bueno, pero espera, lo que te quiero decir es que ya está viendo en Córdoba, y yo le escuchaba al encuestador Artemio López, que decía, la gente de Córdoba en la falda ganó Juntos por el Cambio, pero por falta la gente no fue a votar. Decía, bueno, no le dio el voto a Juntos por el Cambio, pero tampoco se le dio al Frente de Todos. Está bien, pero también es parte de lo que quiero decir. Dejemos de quejarnos del universo, pareciera que estamos enojados con el que vota. Pensemos por qué pasa eso y tampoco sigamos descubriendo la pólvora diciendo que Clarín es muy malo, porque eso ya lo sabemos hace un montón. Está bueno siempre refrescarlo, está bueno hablarlo, pero también a los nuestros, también a los compañeros y compañeras les está pasando esto. Me parece que falta memoria, que no es lo mismo que historia. Quizás se sabe la historia, pero no se resignifica en clave de memoria. Cuando vos la historia la transformás en memoria, te ubicás en la cancha cronológica, digamos, y te ubicás en relación a tus viejos, a tus abuelos, a las generaciones anteriores y también a las generaciones que van a venir. Y nos damos cuenta que somos un eslabón nada más. Y nos damos cuenta que es muy injusto hoy estar llorando todo el día cuando hay 30.000 desaparecidos, ¿no es cierto? Cuando hay gente más cercana o menos cercana a nosotros que dio la vida por un sueño. Y nosotros, al primer golpazo que nos damos, queremos tirar la toalla. Pero si nosotros hace 200 años que venimos siendo desaparecidos, como decíamos el otro día en el espectáculo, ¿no es cierto? Nosotros, decíamos el otro día, nosotros somos Mariano Moreno, primer desaparecido en el fondo del mar. Nosotros somos San Martín exiliado porque lo acusan de corrupción. Nosotros somos el Manuel Dorrego fusilado en el medio de la bosta de las vacas para humillarlo más. Nosotros somos el Chacho que lo matan, el Chacho Peñalosa, que lo matan frente a su familia y le cortan la cabeza. Digamos, de esa tradición venimos. Nosotros somos los 30.000 gauchos montoneros que exterminó Mitre, que fue el Videla del siglo XIX. Somos los 20.000 mapuches de Roca y de la generación del 80. Nosotros somos los 700 obreros de la Semana Trágica, los 500 trabajadores del Tanino de la Forestal, los 1.200 peones rurales fusilados por el ejército argentino en la Patagonia. Nosotros somos los Toba y Mocovíes de Napalpí, los Pilagá de Rincombomba, los 350 civiles muertos en el bombardeo de Plaza de Mayo, los fusilados de Trelew y por supuesto que los 30.000 desaparecidos. Entonces, ya te doy, pero te falta un número más importante, los 50 millones de nativos desde hace 500 años también somos nosotros. Tenemos que arrancar por las heridas más grandes que no nos atrevemos a tocar los americanos, porque esos somos y porque los muertos mandan sobre la justicia. No nos olvidemos jamás de eso, y es para tomar fuerza y para que los jóvenes sepan que detrás de ellos, que ellos son esos 50 millones. Hablé de los mapuches, hablé de los Toba, hablé de los mocovíes, hablé de los Pilagá y por supuesto podríamos seguir. Los 34 del 2001, responsabilidad de Aguad, de Mestre, de Bullrich, ¿no es cierto? Y también Nahuel y Maldonado del último gobierno. Pero esto es para decir que deberíamos tener el cuero mucho más curtido como para dejar de lado tanta bronca y tanta angustia, porque como dice Jaureche,
el arte de nuestros enemigos es entristecer a los pueblos. Y un pueblo deprimido no puede vencer. Y nada grande se puede hacer con la tristeza. Entonces, con esa conciencia, y por supuesto con muchísimo respeto, hay que ir a la batalla de ideas, a la batalla cultural, con alegría, porque si no le estamos faltando el respeto a toda esa gente que estuvimos nombrando. Entonces, dejemos de lado el derrotismo y pensemos que, para terminar, si hoy tenemos una justicia que es monárquica, que es antidemocrática, que hay que cambiar, que hoy sigue conspirando contra el pueblo y contra la democracia, también hay ejemplos que nos muestran que podemos hacer cosas. Lo que decía Alberto, muchos, la mayoría, están en cárcel domiciliaria o no están en cárcel común y efectiva. Bueno, pero esto también pasó en Argentina. Esto y esto. Una sociedad ante un genocidio, cualquier sociedad del mundo en la historia, tiene solamente 4 formas de reaccionar. Una es la impunidad total. Impunidad total es lo que pasa en Bolivia, en Brasil, en Paraguay. Bolivia, incluso con los gobiernos de Evo y ahora de Lucho Arce, jamás hizo justicia con sus genocidas. Brasil, con todos los gobiernos de Lula y de Dilma, jamás hizo justicia. Está bien, pero estamos hablando de la genocidio, de la dictadura. España, impunidad total. Muchos ejemplos, podríamos cansarnos de dar ejemplos. Impunidad total es el primero. Segundo, amnistías parciales. Amnistías parciales es Uruguay, amnistías parciales es lo de Chile. Pinochet se murió tranquilito en su camita, siendo senador vitalicio. Y si no, muchas veces es lo que pasó en Sudáfrica después del apartheid, cambiarle, negociar con los genocidas información a cambio de reducción de penas. En Centroamérica también pasó. Eso se propuso en Argentina y los organismos de derechos humanos siempre lo rechazaron. Siempre dijeron que no negociaban con la sangre de sus familiares. Esa es la segunda. La tercera es esta, la justicia de los vencedores, lo que se llama, ¿hay abogados acá? ¿Algún? Vos sos abogada. Vos sos abogada. La justicia de los vencedores es cuando hay tribunales especiales. Es mejor que nada, pero pierde legitimidad y pierde autoridad moral y ética, ¿no es cierto? Es lo que pasó en Nuremberg, ¿no es cierto? Juicio de Nuremberg. Fíjense, estos son los jerarcas nazis y estos son los jueces. Un juez francés, un juez yanqui, un juez inglés y un juez soviético. Digamos, está medio amañado. Es lo mismo que pasó en Bosnia, es lo mismo que pasó en Ruanda, en distintos genocidios, ¿no es cierto? Ahora, lo que pasó en Argentina, solamente lo hizo Argentina en la historia de la humanidad. Nadie más nunca hizo justicia con 500 genocidas con los tribunales ordinarios de la nación, lo que tocaba y con todas las garantías. Ese es el juicio del 2010, el Brandalizi, ¿no? Donde estaba Videla y Menéndez, entre otros. Entonces, simplemente para reforzar la idea, para terminar y dejarlo a ustedes, de que realmente estamos en un territorio en disputa, no solamente un territorio geográfico que es Sudamérica, en disputa como ningún lugar del mundo está en disputa, donde se discute política profunda, pero también en un territorio simbólico, ya que estamos aquí en una institución educativa y todo tiene que ser discutido. Nosotros tenemos la posibilidad, pero también la obligación de discutir todos los sentidos. Porque si hoy tenemos una justicia de porquería, también sabemos que esa misma justicia fue la que hizo esto, con, por supuesto, el trabajo incansable de los organismos y la decisión política de un gobierno
que en su momento anuló las leyes de obediencia debida y punto final, ¿no es cierto? Y los indultos. Pero todos fuimos argentinos. Ese gobierno era argentino, los organismos son argentinos y los fiscales y jueces que juzgaron son argentinos. Y muchas veces esos mismos a veces han hecho cagadas, ¿no es cierto? Pero también, digamos, rompamos esa idea de flagelarnos y decir que nos mete, sobre todo el periodismo, nos mete esa idea de que somos malos, somos los peores, nunca vamos a salir, el problema de Argentina son los argentinos, es una cuestión cultural y pareciera que nos están diciendo lo contrario. Si es una cuestión cultural, lo podemos cambiar, porque no es una cuestión biológica o un designio divino. Si es cultural, lo podemos cambiar, como cambiamos un montón de otras cosas. Así que, bueno, esto tenía más preparado, esto es lo de Bolivia, para también romper la idea del nunca más bobo. Hay un nunca más bobo, que es eso de, repetimos, nunca más, nunca más. Bueno, ¿qué nunca más? Fíjate lo que pasó en Bolivia hace 2 años. Y eso puede pasar en Argentina. ¿Quién te asegura que nunca más? ¿Qué sociedad está vacunada contra el fascismo? Entonces, no bajar la guardia, no bajar la vigilancia. Todo el tiempo tenemos, esto es hasta que nos morimos, chicas y chicos. No es un rato, no nos podemos dormir en los laureles. Bueno, ya hicimos memoria, ya está. No, fíjate lo que pasó hace poquito. Y bueno, esto también tenerlo presente siempre. El poder económico, que fue el que usó al poder genocida de los militares, ¿no? Esto, lo que decía Marisa, ¿no es cierto?, de Bolsonaro, esto está pasando hoy en Brasil, en España con Vox, en Italia con el gobierno fascista de Giorgia Meloni, en Hungría con un gobierno nazi, en Polonia. En Polonia hoy hay pueblos donde ponen, así como hace 80 años empezaron prohibiéndole la entrada a algunos bares a los judíos, hoy hay pueblos donde no pueden entrar los homosexuales, las distintas colectividades de diversidades. ¿Cuánto falta para que eso se transforme en un plan sistemático, con guetos, con campos y con exterminio? Esta gente que sale a decir que hay que andar armado, que todos anden armados, Bolsonaro, Trump, Bullrich, Milei. Dijo que si él ganaba, los buenos iban a hacer los azules y los malos todos tuvieran pañuelos. Fíjense en Córdoba, esto no es ni siquiera Milei, ni siquiera Bolsonaro, esto es Córdoba. Fíjense, este señor, Agüero, el Mesías, ¿no? Se presentó a las elecciones en el 2010. Le pifió por unos años nada más, pero yo tengo la sensación de que si este hombre se presenta hoy, no sé si gana, pero saca muchos votos. Se presentaba con una itaca y decía que había que cagar a tiro a todos los negros de mierda, así básicamente. Y medio como, yo fui a verlo en ese momento al gobernador, que en ese momento era vicegobernador, o sea que no fue, Claudio, a ver, ayúdame, no fue en el 2010, debe haber sido cuando era gobernador de la Sota, debe haber sido 2004, 2000, antes, 2000. Fue un par de veces con vicegobernador. Claro, pero con vicegobernador a Schiaretti, teniéndolo a Schiaretti. Claro, se cambió, pero por eso, bueno, no importa. 2008, ponele que, no importa, no cambia nada un año el otro. 2008, ponele que haya sido. Le dije un poco esto que dice Albert, en otros lados, en Europa, no se deja que un negacionista y un apologista del delito y de la dictadura participe de las elecciones. Bueno, lo que me respondió Schiaretti fue que era peor si le hacíamos el juego, lo íbamos a agrandar. Y está bien, son opiniones, ¿no es cierto? A veces puede tener razón, pero la verdad en ese momento no trascendió, sacó dos votos. Ahora, si hubiera sido hoy, no sé yo, hoy este discurso pega fuerte. Y esto
pasó en Córdoba. Y esto otro no pasó en el 2008, esto pasó en el 2015. Y era una persona normal, ni siquiera era un loco como el Mesías Agüero. Eran gente normal que salían a cacerolear en contra del gobierno nacional y te juro que si te veían, de verdad te pasaban con el auto por encima. Entonces, tener vigilancia todo el tiempo, ¿no? Para que no haya un nunca más bobo, sobre todo en ámbitos educativos. Esto es muy actual, esto es de esta semana, con la caída del Silicon Valley Bank, volver a la verdadera economía, que es generar riqueza, ya sea con el campo, ya sea con la industria, pero no. ¿Saben cuánta riqueza se genera artificialmente? Se genera 6 veces lo que producimos los 8.000 millones de habitantes de este planeta. O sea, 6 veces plata que no existe, que es ficticia, ¿no es cierto? Volver en realidad, a nuestros grandes hombres y mujeres, nada más que eso. Pero básicamente lo de la educación. Por eso quería reforzar esa idea. ¿Por qué se habían ensañado tanto, no? Porque básicamente la educación, ya que estamos acá y con esto cierro, en sí misma me parece a mí que no tiene un valor, en sí misma, como nada en la vida. La educación es un acto político y tiene valor para un lado o para el otro según cómo quieras transformar la vida de esa persona que se está educando o del que está dando la clase, que también se transforma, que siempre es un ida y vuelta, y cómo vamos a transformar el mundo y cómo vamos a hacer un mundo más vivible, ¿no? En ese sentido, igual que hablábamos de la historia y de la memoria, ahí sí tiene todo el sentido del mundo, porque vos podés decir, los muertos están muertos, pero ¿quién te puede asegurar que ese está muerto? Si está más vivo que muchos vivos. Estos dos están insoportablemente vivos, como tantas y tantos que nos ayudan a vivir y a levantarnos todos los días a la mañana y a vivir mejor y a resignificar nuestra vida. Mariano, entonces, me permitís de ello un poquito, una reflexión. Bueno, yo cierro acá, yo cierro y le doy a Alberto para que hable. Una sola reflexión quiero hacer para los jóvenes, para todos los que están y los que escuchen. Todos los señores que están allí nos legaron el legado más grande que puede tener cualquier nación del mundo. Y ese legado es, el primero, una bandera con un cielo que representa un cielo que cubre a todas las naciones del mundo. Y ese otro señor, una patria grande que era el inicio de un mundo unido, con un sol que ilumina por igual a todas las naciones del mundo. ¿Eso qué significa? Que si nosotros no paramos, si nosotros no seguimos detrás de esos sueños, si nosotros no tomamos ese legado, hoy esa matria gigante que abarca todas las patrias del mundo está en riesgo. Se lo dice un veterano de Malvinas. Gracias. La idea es que podamos tener un intercambio, ¿no? Pero 2 o 3 observaciones o agregar. Por un lado, cuando se habla del plan económico de la dictadura, una medida que fue una continuidad es el hecho de desmembrar el sistema educativo nacional y la idea de, digamos, cuestionar o directamente poner en cuestión la educación pública, ¿no? Es decir, la dictadura empezó a descentralizar la educación, le tiró las escuelas primarias a los gobiernos provinciales, digamos, Alfonsín siguió con esta política, Menem cerró esta política, dándole las escuelas medias a las provincias y llevando una política donde lo público y la educación pública fue puesta en cuestión, fue ajustada y paralelamente, ¿no? Un proceso que tiene que ver con lo que vos decías del neoliberalismo, que fue fortalecer la educación privada y sobre todo, digamos, ¿no? Como un doble juego, de financiar la educación pública y financiar la educación privada. Eso es como un aspecto que tiene que ver con cómo el plan tuvo, ¿no?
todos los matices posibles en pos de desmembrar el sistema educativo y afectar la educación pública, que en Argentina es una de las cosas que, como vos bien decís, a la hora de decir Argentina qué cosas sí, para no siempre estar en la negativa, ese es un aspecto que todavía, más allá de que está en pugna, sigue estando presente en Argentina en la educación pública, más allá de todo lo que se ha hecho contra la educación pública, digamos, en cada uno de los niveles. Otro... Ahí, déjame que te agregue, está perfecto lo que dice Diego. Está perfecto lo que dice Diego. Agrego datos para reforzar lo que dice Diego. Entre el 76 y el 77, a nivel nacional, la matrícula universitaria bajó el 50%. Y en Córdoba el 60%. Y en el 77 echaron a 300 profesores y a más de 200 alumnos. O sea, son datos concretos que avalan lo que acaba de decir muy acertadamente Diego. Y ahí empezó también el ascenso de los institutos privados, que eran lugares más amables, donde no se hablaba, no estaban tan politizados, entre comillas, ¿no es cierto? Y se respetaba el dictado de los genocidas, que era: a la escuela y a la universidad se va a estudiar, nada más, ¿no es cierto? Y bueno, después lo explicó muy bien Diego. Y yo agregaría una cosa importante, ahora que también otro de los personajes que vuelve es Ricardo López Murphy. Acordémonos que fue el ministro de Educación de la Alianza, que lo primero que hizo fue querer recortar el presupuesto universitario y duró 4 días, porque los estudiantes y las estudiantes lo echaron a los patadones. No había necesidad de tantas universidades porque los pobres no van a la universidad, se acaban de casar. Un aporte, bueno, lo acaba de hacer él y yo simplemente era como reforzar esta idea de que esa generación joven que se decidió diezmar, digamos, durante la dictadura, y de hecho la juventud sigue siendo puesta como un tema problemático, digamos, ¿no? En democracia todavía como que la juventud siempre vuelve a tener ese lugar, digamos, de ser un problema, pareciera ser, es el hecho de que la guerra de Malvinas, de hecho, el 70 al 80% de las personas que fueron a esa guerra eran los jóvenes de 17, 18, 19, creo que era la generación 62, 63, que fue la que fue llevada mayoritariamente a Malvinas, fue la mayoría de los que murieron. Es decir, no fue la tropa regular formada, no fueron los oficiales, no fueron los suboficiales. Es decir, esos grupos de tarea que se señorearon en el país no fueron a Malvinas, fueron los jóvenes, que de hecho también ahí vemos cómo se vuelve a diezmar una generación, ¿no? Esta generación que un día amaneció teniendo que volar a Malvinas y pelear una guerra, ¿verdad? Y de hecho la cantidad de muertos que fallecieron allí y después los que fallecieron post. Porque esa es una deuda de la democracia, te doy, que es que la democracia todavía no ha rendido, ¿verdad? No les ha devuelto parte de lo que debe darles a todos esos jóvenes que sufrieron la guerra y que volvieron derrotados al país, y ni el Estado de la dictadura, ni el Estado democrático, eso hay que decirlo, ha hecho justicia con lo que ya no son los pibes de Malvinas, ¿verdad? Sino que ya son personas que han tenido que transcurrir toda una vida de espaldas a un país. Sí, lo que quería poner de manifiesto es que muy pocos saben de la historia esa, que fuimos un chivo expiatorio para cubrir y purgar todos los crímenes que se venían, y el robo que se venían cometiendo, porque hasta los conscriptos fuimos saqueados mientras era incorporado en el 81. Desde acá de Córdoba a los 600 fuimos saqueados a punta de pan, nos llevaban en un tren donde nos vendían los suministros para que comieran unos 3 días, o sea, ladrones de gallinas, ¿no? Pero eso no es nada. Hace 20 años que vivimos de espalda a un pueblo que nos daba la espalda por haber perdido la guerra. Pero eso tampoco es nada cuando pensamos que todos los conscriptos que vos dijiste que cayeron en Malvinas estuvieron 6 meses tirados, que los quempes se quejaban de que estaban llenos de cadáveres los campos, porque ni siquiera le dieron digna sepultura, tuvo que venir un inglés. Y para cerrar, y lo último que quiero decir, la última vez que se lo vi a Mariano fue en la Escuela de Ciencias de la Información. Mariano, cuando vino el jefe de asuntos para
Atlántico Sur y Malvinas Argentina, que le fui a enrostrar que después de 40 años hay más de 100 juicios en la Corte Suprema de Justicia, hasta de violación carnal, por los superiores a esos conflictos que hoy duermen en la Corte Suprema de Justicia. Esto quería que se sepa, porque estamos unos días de celebrar, de conmemorar, diría yo, porque es una conmemoración y entiendo por qué la bandera irá eternamente a media asta, que es por todos esos mártires que entregaron su sangre por el pueblo argentino, que eran jóvenes. Nada más. Ahora, completando lo que decía Diego, también me parece que yo insisto en que estos ámbitos no tienen sentido, y vuelvo a agradecerle a Claudio y a Gustavo por hacer posible esto, ¿no? Lo mismo que decíamos el otro día, el Estado tomando en sus manos la memoria, la verdad y la justicia. Pero digo, no tiene sentido si en estos ámbitos no nos sacudimos un poco a nosotros mismos. Si sirve solamente para hacer catarsis, la verdad que no sé si no sirve mucho. Si sirve para sacudir conciencia y pensar alguna cosa distinta y nueva, sí. Y en ese sentido, creo que estoy muy de acuerdo con lo que venía diciendo Diego, ¿no es cierto?, de cómo ese direccionamiento de terrorismo de Estado hacia los jóvenes y hacia la educación se continuó en la democracia y sigue hasta hoy. Pero no solamente de la derecha o de las clases dominantes, también pensémonos nosotros mismos. Cada vez que decimos barbaridades tan alegremente como que la juventud está perdida, que los jóvenes tal cosa, que el WhatsApp, que no sé qué, que no le interesa nada, que no leen. Y el tipo que está diciendo eso lee menos y a lo mejor tiene 60 años, pero se sigue estigmatizando y digo, no solamente la derecha o el enemigo, también nosotros. Revisémonos un poco si no seguimos a veces estigmatizando y faltándole el respeto. Yo, sinceramente, no dejo de sorprenderme de los jóvenes con la actitud, ahora mismo, por ejemplo, con la actitud, con la escucha, con el interés que están participando, y me pasa en cada lugar. Y en la marcha del otro día se volvió a ver. Entonces, yo coincido con vos en que esa cuestión permanece y hay que revisarla. Sí, a mí me gustaría esto, ¿no? Que podamos generar un espacio de intercambio, ya sea opiniones o consultas, pero un tiempito como para que también pueda haber un intercambio. Bueno, o sea, más allá de lo histórico y de lo anecdótico, es como que creo que tenemos que empezar a mirarnos nosotros mismos y darnos cuenta que por ahí pasa una cuestión ética muy importante. Porque nosotros podemos tener todo tipo de ideas, digamos, partidarias, ¿no? Que no es lo mismo una política partidaria que una política, supongamos. O sea, nosotros no podemos someter por una especie de disciplina partidaria, someternos a cosas éticamente, digamos, vos no podés decir, sí, bueno, hay que matar a todos, o al enemigo hay que matarlo, hay que violarlo. Es muy perverso todo eso. O sea, por más que coincidamos ideológicamente con no podemos, digamos, llevar nuestra dignidad tan abajo que justifiquemos todo ese tipo de perversiones. Porque a nadie le gustaría que a uno le hagan eso. Ese es el tema. Entonces no podemos justificar que el otro lo haga en función de un partido político o de una idea política. Entonces creo que lo que tenemos que reflexionar nosotros es ¿dónde está nuestra ética?
O sea, porque realmente, o sea, decimos democracia y creemos que democracia es ir y poner un voto. No, democracia es otra cosa. Democracia es justamente, bueno, dar a cada uno lo suyo, como dice Ulpiano, un viejo, o sea, que uno tenga justamente eso, libertad, pero básicamente dignidad, ¿no? O sea, no nos convirtamos en seres indignos por llevar una disciplina partidaria. No, vamos a tapar la corrupción de porque es del partido mío, entonces tengo que taparla. No, si es de mi partido, tengo que ser la primera en denunciarlo, por ejemplo. Bueno, no, eso nomás, que es una cuestión moral, básicamente. Sí, es moral, pero también es muy pragmático, lo que decís vos, y es muy político. Quizás las y los que estamos acá no lleguemos a ese extremo que decís vos de avalar un genocidio o matar a alguien o decir las barbaridades que dice Milei o las barbaridades que dice Bullrich. Capaz que nunca lo vamos a decir, pero en menor medida, en mucha menor medida, a veces tenemos actitudes intolerantes con el otro o con la otra. Cuando decimos globoludo o cuando nos reímos de alguien que vota y creemos que sí o sí es un tonto, no piensa, no sé qué. Eso es inseguridad propia nuestra. Ya te doy. Eso es inseguridad propia nuestra y es falta de formación. Porque es mucho más fácil y más simple insultar al otro que dar la discusión política. Para dar la discusión política tenemos que formarnos y tenemos que tener argumentos. Y los tenemos, de sobra los tenemos. Pero muchas veces, sí, volviendo un poquito al principio, se ha recuperado la mística, la militancia, pero lo que no se ha recuperado es la formación, por eso, la formación política. Por eso, otra vez, valoro estas instancias, ¿no es cierto? Pero me parece que si somos demócratas realmente, y si queremos, y si tenemos voluntad de poder, porque el poder bien entendido sirve para mejorarle la vida al pueblo, tenemos que ganar elecciones. Y vos no ganás elecciones insultando al otro, al que está a lo mejor confundido y vota para el otro lado. Ganás esa elección ganándole la cabeza y el corazón a esa otra persona. Ella y después vos. No, era en eso de recién de tener también como militante la posibilidad de darnos la batalla de la autocrítica también, ¿no? También. No el fanatismo, es que más yo soy cada partido y soy ciegamente, sí, pero dentro de ese partido tenemos un montón de ramas y hay gente que se equivoca y hace las cosas mal. E incluso con uno mismo, y nosotros con vos mismos, misma. o sea, Claro. en la vida y todo, digamos, la sociedad, es poder de autocrítica que nos debemos dar a la batalla todo el tiempo. Yo creo que todo esto que estamos diciendo, evidentemente, tenemos que tener en cuenta algo que es siempre permanente a lo largo de la historia, ¿no? Que es siempre permanente y se fue agudizando con el tiempo. Entonces, yo lo que creo que ahora, como lo que está pasando en el país, lo que está pasando, los desencuentros, las grietas, hay que tener, para mí, hay un valor y un disvalor. El valor, ¿dónde está? Como ya decía desde Platón, Aristóteles, ¿no? El ancho camino del medio, no los fundamentalismos de un lado y del otro, por un lado. Por otro lado, ahora que vienen las elecciones, tener una brújula que nos permita distinguir quiénes están con el bien común, quiénes están con la patria hacia el otro y quiénes están con el sálvese quien pueda, la meritocracia, y bueno, y con esto, porque yo les digo, yo soy socióloga y recuerdo que cuando empecé la carrera de sociología, ya lejos hace tiempo, había un sociólogo norteamericano, Ray Mills, que era de la sociología crítica, que decía,
tenía el primer capítulo que era el prólogo, la promesa, cuál era el deber del sociólogo. Y hoy está más vigente que nunca, ¿no? Entender que la población, la gente en general, pueda entender la vinculación que hay entre nuestras propias vidas y la estructura social y sociopolítica. Yo digo porque estos días estoy caminando porque los que llevamos la militancia en el corazón y en los muertos y desaparecidos que tenemos no podemos dejar de hacerlo porque no lo sentimos. Sentimos que tenemos que reivindicar a todos los que cayeron. Y voy haciendo por los negocios y todo, y siempre la respuesta es la misma. No, cuando uno empieza como tipo Paulo Freire, decir, bueno, pero ¿qué le parece? Y esto, bueno, a mí la política no me interesa, se obtura, se cierra, ¿no? Entonces, yo les digo a ustedes, chicos, sobre todo, que yo no sé si habrán votado ya o van a votar, es decir, tengamos esa brújula. Cuando escuchamos quienes hablan, como diría el budismo zen, ¿no? Como diría el fundador del budismo zen, no ver solamente la palabra, ver el entorno, qué es lo que plantea esa persona, si lo que esa persona planteó ya no le dijeron tantas veces, como que el efecto derrame, que ganando los de arriba, los de abajo ganan, y bueno, y volver a recuperar la memoria, ¿no? O sea, tener esa brújula. ¿Quiénes nos pueden garantizar realmente el cumplimiento del bien común? En estos momentos hay en el mundo toda una rebelión de los jóvenes, por ejemplo, con proyectos nuevos que quieren reemplazar al neoliberalismo, como la economía del bien común, la economía circular. Hay muchos que se están practicando y son jóvenes, porque ven que ya este mundo donde el 1% de la población se queda con el 99% de las riquezas, y ya no da para más. Ya no da para más. Entonces, que esta antorcha que un día llevamos nosotros, pasársela a los jóvenes, y como sugerencia generar, que esto lo dijo hasta el Papa Francisco, generar el encuentro entre los adultos mayores, para que podamos contar nuestra historia. En China, ¿por qué llegaron a China a ser lo que son? Porque junto con su desarrollo económico siguen respetando a sus maestros ancestrales del Tao. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. O sea, la juventud tiene que, es como en las Olimpiadas, ¿no? Es decir, recoger la tea que nos lleve a la posibilidad de establecer definitivamente un mundo mejor en esta patria tan vapuleada. Quería hacer una pregunta a Mario. En 2015 tomamos el rectorado para frenar la ley, con psicología y antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. En el 2016 se tomó el pabellón argentino. Todos esos estudiantes y docentes están procesados. ¿Qué tiene que pasar para que la ley caiga? ¿O es que la mayoría quedó por la educación privada? La ley es un proceso de privatización de la educación. A 20, 30 años, pero lo van a lograr. ¿Cuál es el horizonte para frenar? Pero ve, eso ya empezamos mal si decimos lo van a lograr. No, estamos preguntando cómo lo frenamos. Está bien, pero estamos diciendo que lo van a lograr. Me parece que... ¿Cómo va? Sí. Ya han pasado desde Menem, ¿cuántos años han pasado? Y se han ido las carreras. Bueno, si lo logran... Si lo logran... mira, Alberto, nosotros no hacemos las cosas por resultado. Nosotros hacemos las cosas por convicción. Y si lo logran, eso no me va a hacer que deje de luchar. Yo voy a luchar igual, de la manera que pueda, cada uno en su lugar. Y yo creo que vos decís eso, pero vos vas a seguir luchando. Y la próxima vez vas a volver a estar en una toma, aunque te procesen 1000 veces, ¿no es cierto? Entonces yo no te conozco, pero sé cómo sos. Y vos sabés que no hay victorias permanentes ni derrotas permanentes, y lo único permanente es la lucha. Vuelvo a lo mismo de recién. Nosotros, Alberto, hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado en 200 años. Y que eso nos ha hecho, hablo como colectivo, eso nos ha hecho dejar de soñar o de luchar. Si no, no estaríamos acá. La verdad, estaríamos viendo Netflix,
¿no es cierto? Cada uno y cada uno. Si estamos acá es porque tenemos ganas de seguir encontrándonos, de dar la batalla de ideas, de formarnos, de luchar, y no porque tengamos la seguridad de que vamos a lograr, en este caso, por bajar esa ley o ese proyecto, ¿no es cierto? Me parece que eso es lo maravilloso de estar vivos, que está todo en disputa. Y además, no es un optimismo bobo el mío. Yo me baso en que muchas veces hemos ganado. En 200 años hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado, pero algunas veces hemos ganado. Entonces sabemos que podemos. Y sabemos que podemos. Y si no, está lo que dice Galeano, la utopía, que nos va a servir para seguir caminando, porque lo vamos a seguir haciendo, aunque perdamos. Gracias. No. Sí, yo en ese sentido, una respuesta que puede ser indirecta a lo que él plantea es que, por ejemplo, esta institución es una institución surgida en democracia, que en general, digamos, ha significado que en el Valle haya un acceso que tal vez cierta población no tiene, y de hecho se ha sostenido, digamos, aún con todo lo que ha sucedido. Y en el caso del profesorado de historia, en el Valle tenemos 2 profesorados de historia, lo cual habla de una intención de la población. Hemos logrado sostener el profesorado, lo cual también habla, digo, de que hay una voluntad y una necesidad. Entonces es cierto que hay, digamos, disputa. Yo creo que es importante entender que nada es completo, que en realidad hay una búsqueda y que hay sectores que obviamente tienen intereses, y eso es un problema, digamos, a pelearlo, si queremos verlo de un lugar. A mí me gustaría también pensar, más que en la bipolaridad que a veces nos queda tan cómoda, esta época, por lo menos los últimos 30 años, nos han empezado a plantear que hay más de 2 miradas. Es decir, los pueblos originarios han ido logrando un ascenso y han ido logrando establecer una agenda que para la época de la dictadura no estaba. Y hoy por hoy, digamos, es una agenda que está presente y que en muchos territorios, incluido la provincia de Córdoba, significa que pueda darse disputa y que puedan ir ganando parte de todo lo que perdieron. Si uno piensa en los movimientos colectivos como el de género y otros movimientos, Argentina vuelve a dar ahí, como con el juicio de las juntas, una demostración de que es una sociedad que tiene una gran capacidad de resiliencia, en el mejor sentido posible, de poder seguir insistiendo en que se puede cambiar, en que se puede pelear y en que sí es posible encontrar más de una mirada. A mí me gustaría pensar no siempre en lo positivo, en lo negativo, en lo blanco, en lo negro, en el amigo, enemigo, porque me parece que es más diverso, es más complejo y más diverso. Y si hay algo interesante de los pueblos originarios, de los movimientos campesinos, de los movimientos, digamos, de las mujeres y de los demás colectivos, es que las cosas no se miran solamente de blanco o de negro. Que lo de derecha e izquierda queda un poquito chiquito, y me parece que los últimos 30 años nos han enseñado que hay que complejizar un poquito más. La formación en ese sentido nos tiene que aportar la creatividad y la capacidad de ir recuperando todas esas voces que no estaban y que ahora han empezado a ganar un lugar y que son, creo que, lo que nos están enseñando, porque en el caso de los pueblos originarios, si hay alguien que perdió, digamos, durante mucho tiempo, y sin embargo hoy están volviendo a demostrar que pueden obligar, instalar una agenda, y en ese sentido tal vez sea una deuda, quizás, ¿no?, de los sectores intelectuales, poder abrir estos espacios, y en ese sentido es interesante que estos espacios no sean solamente un espacio de cátedra, sino este espacio, ¿no?, un espacio de diálogo y de empezar a demostrar que hay historias de vida que pueden contribuir, digamos, a repensar la realidad presente. Sí, otros saberes, por ejemplo, ¿no? Empezar siempre, incluso siguiendo la línea de Diego, incluso desde nosotros y nosotras que nos autopercibimos como progres, ¿no? Abrir un poco la cabeza, dejar de seguir la educación tan eurocéntrica, dejar de leer a los mismos de siempre, dejar de estudiar a los mismos de siempre, tratar de ver si podemos construir algo propio alguna vez, una epistemología del sur,
algo que sea, inventemos algo, o pensemos o intentémoslo, aunque sea, capaz que no lo logramos o capaz que nos sale mal, pero rompamos el colonialismo cultural, el colonialismo interno también. Que nosotros es fácil decir, y yo soy el primero que lo digo todo el tiempo, el imperio, Estados Unidos, Europa, claro, pero y nosotros todo lo que hacemos adentro con los pueblos originarios, con las diversidades, ¿cuántas veces fuimos a la villa? ¿Cuántas veces fuimos a entender cómo se vive en nuestro pueblo? Después, esto es necesario, pero también es necesario salir a la calle, ¿no? Esto que dice Diego. Con esto de los saberes, o sea, me interesa mucho porque se da mucho acá, por ejemplo, en Brochero, supongamos en el tema salud, la mayoría no tiene obra social. O sea, digamos, la mayoría de los habitantes de Villa Cura Brochero se manejan, digamos, con los saberes ancestrales. Bueno, te duele algo, te voy a dar un té de tal cosa. Te duele tal cosa, bueno, está esto, poder. Y bueno, tienen, digamos, recetas para todo. Y después, cuando tienen algo realmente serio, que necesitan, digamos, una operación, un tratamiento, digamos, oncológico y todo esto, no van directamente a los municipios porque dicen, bueno, no, nos hacen hacer una amansadora y nos dan 20 pesos, ponele. Entonces ellos dicen, vamos a hacer una rifa, vamos a hacer una pollada, ¿viste? Ya el último fin de año te salen plumas por todos lados porque, bueno, tenés que comprar, porque es para un tratamiento, porque, bueno. Entonces es como que ellos, parece loco, ¿no? Pero son como un estado paralelo, que tiene sus propias reglas. Ellos tienen sus propias reglas, a los chicos, digamos, los cuidan entre todas las madres, los chicos están jugando ahí, algunos se quiebran, bueno, ¿quién tiene una moto para ir a llevarlo al hospital? Y bueno, y así, o sea, hay como una cosa muy natural que no tiene nada que ver, digamos, y después, claro, uno desde la ciencia, del positivismo y todo eso, ¡ay, qué gente ignorante! No, para mí la palabra ignorante no tendría que existir directamente. Porque cada uno tiene sus propios saberes y le puede enseñar al otro también. Bueno, eso nomás. Yo voy a hacer un último comentario y después algo más si quiere cerrar, porque hay una situación de tiempos que tenemos que resolver, porque bueno, muchos viajamos en colectivo y el colectivo se va. Una situación que pasó muy recientemente y puede un poco invitar a esto de cómo se reconstruye, ¿no? Porque a veces siempre nos quedamos, como vos decís, en la negativa y después hay que ver cómo hacemos frente a la dificultad. Hace un par de semanas en la Universidad de Mendoza había una muestra del 8M que tenía que ver, digamos, con repensar, digamos, la visión que durante mucho tiempo el patriarcado eclesiástico construyó. Y lo que terminó ocurriendo es que hubo un grupo, digamos, bueno, uno nunca termina de saber, digamos, si esos grupos pertenecen o no oficialmente, pero fueron y terminaron rompiendo esa muestra artística. ¿Qué fue lo interesante de esto? Es que el grupo de artistas se reunió, juntó los pedazos y dijo, vamos a hacer la muestra de vuelta. Es decir, a mí me parece que es una síntesis en el sentido de que obvio que vamos a tener dificultades, es obvio que vivimos en un país y en un mundo, porque no es el país, es el mundo. Y se potenció. Entonces, en ese sentido fue una capacidad de decir, no te voy a devolver golpe por golpe, sino, mira, no hay problema, nosotros vamos a hacer con esto nuevamente una muestra de arte. Entonces, digo, en ese sentido creo que es un ejemplo, como tantos otros me parece, de cómo efectivamente la mayoría de la población, porque yo creo que eso hay que asumirlo así, tiene un sentido colectivo, un sentido solidario y un sentido de sostenerse en la adversidad económica, social, política, cultural. Perfecto. No, me parece el cierre perfecto para salir con ánimo, ¿no es cierto? Y con ganas, porque hemos estado hablando de una cosa terrible como fue la dictadura y en el ámbito educativo principalmente, pero todo eso lo que tiene que hacer es justamente darnos el ánimo para seguir disputando todos los sentidos, ¿no? Y salir a la calle y comernos la cancha, porque si no, ¿para qué estamos? Así que
sobre todo en un lugar así como este, que donde vamos a seguir haciendo lo que esa gente no quería, ¿no? Que era, bueno, pensar. Para cerrar, así, hablando de esto, para compartir también con la gente que vino de afuera, a compartir con nosotros a Micaela, esto es en el marco del seminario de ingreso, en donde estuvimos compartiendo justamente unas cartas que escribió Freire hace que nos pretendían enseñar, y está